A ver, en este caso vamos a resolver este ejercicio de la parte de estática. Vamos nosotros a ver cuáles son los datos que nosotros tenemos para resolver este ejercicio. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? La tubería se somete a la fuerza de 80 newton. Vamos a tener una fuerza de 80 newton. ¿Sí? Vamos en este caso a visualizar que en este caso tenemos por acá la fuerza de 80 newton. ¿Sí? Entonces en este caso vamos tendríamos la fuerza de 80 newton, nos dice que determinemos el momento de esa fuerza con respecto al punto B. ¿Dónde se encuentra ese punto B? Se encuentra en esta parte. Aquí se encuentra el punto B. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Tenemos tres dimensiones. ¿Sí? Tendríamos Z, X y Y. Las tres direcciones. Estamos trabajando en los tres ejes. Entonces en este caso nosotros vamos a tener que interpretar en forma vectorial. En este caso. ¿Qué es lo que me piden determinar? El momento de fuerzas con respecto al punto B. ¿Sí? Eso es lo que me piden determinar. Primero lo tengo que realizar en forma vectorial y después vamos nosotros a sacar el módulo. Listo, entonces vamos en este caso a ver cada uno de esos detalles. Entonces, ¿cómo tendría yo que empezar este ejercicio? En forma vectorial, ¿no? Muy bien. El momento respecto al punto B es igual a ¿qué? A la posición por la fuerza. ¿Sí? De esa manera, esto no es igual ¿sí? Vamos a tener muy en cuenta este detalle. Estas dos multiplicaciones vectoriales no son iguales. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta el orden, porque nosotros estamos multiplicando vectorialmente, no estamos multiplicando escalarmente. ¿Sí? Entonces, muy en cuenta eso. En este orden. ¿Sí? De esta manera está bien. Aquí en ese orden estamos equivocados. ¿Sí? Entonces vamos nosotros a trabajar que el momento en el punto B es la distancia donde se encuentra el punto de origen donde vamos a hacer el momento multiplicado por la fuerza. ¿Cuál es de ese vector posición o el vector R? ¿Dónde se encuentra ubicado? Vamos en este caso nosotros a ubicar ese vector. ¿Sí? Entonces ese es el punto donde nosotros vamos a hacer momento hasta el punto donde empieza la fuerza, donde está aplicada la fuerza. ¿Y dónde está aplicada la fuerza? En el punto C. Entonces el momento, la distancia va a ser esta, ¿no? Por aquí va a estar ubicado el vector posición. De esa manera, ¿sí? ¿Qué pasaría si me comentas en el ejercicio que en este caso el momento respecto al punto A? ¿Dónde estaría ubicado el punto D? ¿Dónde estaría colocado el vector posición? Desde el punto A, ¿hacia dónde? Hacia donde está la posición, donde empieza la fuerza, o donde está aplicada la fuerza F. De esta manera, ¿no? Pero en este caso no me piden el momento respecto al punto A, ¿sí? Me piden el momento respecto al punto B. Entonces tenemos que trabajar en función de ese punto. Listo, entonces ya lo tenemos. Entonces vamos nosotros a determinar, en este caso en primer lugar, el vector posición. Entonces por acá vamos a colocar determinar el vector posición. ¿A qué sería el vector posición? Fácil, ¿no? Yo tengo aquí, en este caso, este vector posición y vamos a tratar de trasladarlo a la forma vectorial. Si nosotros estamos viendo en este caso, este vector, los únicos ejes que se van a mover son, en este caso, vamos a colocarlos
A ver, sería, en este caso, sería en el eje X positivo y en el eje Z negativo. Sería RZ y acá sería RX positivo. ¿Sí? Entonces en esos ejes se va a trasladar el vector posición, tanto en el eje X como en el eje Z. En el eje Y, ¿sí? Como nosotros podemos visualizar, no se mueve. No hay ese desplazamiento en el eje Y, solo en el eje X y en el eje Z. Si fuese el vector posición respecto al punto A, ahí sí, como nosotros podemos darnos cuenta, va a moverse en el eje X, en el eje Y, perdón, en esta dirección, esa distancia de 0.4 metros. Pero en este caso no es. No hay ese desplazamiento, ¿no? Solo va a haber desplazamiento tanto en el eje X como en el eje Z. En el eje Y no va a haber ningún desplazamiento. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso? Quedaría que el vector posición estaría en X más en Z. ¿Y cuáles son esos valores? Vamos nosotros a ver en X cuánto se desplaza. Sí, vamos a ver que se desplaza desde el punto B, se va a desplazar 0,3 metros y 0,25 metros, que en este caso nos da 0,55 metros, ojo, ¿no? Positivo, porque está en esta dirección del eje X positivo. Está en la dirección X positivo. Ahora bien, en este caso vamos a ver que se desplaza en el eje Z esta distancia, ¿sí? ¿Cuánto? 0,2 metros. ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿sí? Está en la dirección negativa de la dirección del vector Z. Entonces sería menos 0,2 K. Listo. Entonces en este caso ya tendríamos que, en este caso ya tendríamos el vector posición. Listo, entonces ya tenemos el vector posición, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el vector que me hace falta? Me hace falta el vector fuerza, ¿sí? Entonces vamos nosotros en este caso a colocar por acá, determinar el vector fuerza, ¿sí? Como nosotros podemos darnos cuenta, aquí lo que tenemos es el módulo del vector. ¿Cuánto es ese módulo? Nos dice que el módulo es 80 newton. Ese es el módulo, pero a mí no me interesa el módulo. ¿Qué es lo que a mí me interesa en este caso? Lo que a mí me interesa es el vector. Entonces lo que yo necesito determinar es el vector con toda la información que yo tengo, más que todos los ángulos. ¿Sí? Vamos a borrar toda esta parte que necesitamos tener libre para yo poder resolver esta parte del ejercicio. Listo, entonces tendríamos de esa manera. Ahora bien, ¿qué es lo que me hace falta determinar? ¿Sí? Yo tengo el módulo, pero yo necesito determinar el vector fuerza, que en este caso vamos a tener la componente en X más la componente en Y más la componente en Z. En esas tres componentes yo necesito determinar o colocar el vector fuerza. En esas tres componentes. Lo único que tengo es el módulo. Eso es lo que tengo yo en este caso. Entonces nosotros vamos a ir trabajando de esa manera. Más o menos nosotros vamos a dibujar, ¿sí? En este caso, toda la parte de el vector. ¿Sí? En este caso nosotros tendríamos por acá, tendríamos la parte de la fuerza. ¿En qué dirección estamos? Si nosotros visualizamos el eje coordenado, vemos que en este caso es el eje Y. Entonces, como estamos trabajando en el eje Y, esta fuerza sería fuerza en Y, en J. Ese es el vector. Ahora bien,
si nosotros vamos en este caso en este sentido, ¿sí? Hasta nosotros, ¿dónde vamos a llegar? Hasta dónde está el punto final del vector de 80 newton. Entonces, si nosotros vemos en este caso, eso sería la dirección del eje X, ¿sí? La dirección en el eje X, obviamente positivo. Y ahora bien, llego hasta el punto donde termina el vector de 80 newton. En este caso sería la fuerza, ¿sí? Sería la fuerza ZK. Este de aquí, ¿sí? Vamos a ver en este caso, este punto, este vector sería Fx en Y. Listo, entonces ahí es donde tenemos todos esos vectores. En esos vectores es lo que yo voy a determinar en este caso cada uno de las direcciones, obviamente con el módulo que yo tengo aquí, que en este caso es 80 newton, y con la ayuda de estos ángulos de aquí de 30 y de 40 grados. Listo, entonces vamos nosotros a colocar variables, porque voy a trabajar con algunos ángulos. Bueno, aquí tengo el punto A, B, y acá está la variable C. Entonces puedo tranquilamente yo ocupar, en este caso, el punto D y el punto E. Y por acá también me hace falta este punto F. Listo, entonces vamos nosotros en este caso a trabajar con triángulos. Listo, entonces, ¿cuál sería el primer triángulo? Vamos a seleccionar el triángulo CED, que tendría la forma, en este caso, de esta manera. Y tendríamos de la siguiente manera, ¿no? Listo. Entonces aquí sería, a ver, la fuerza de 80 newton. ¿Qué más tendríamos? El ángulo de 30 grados, ¿sí? Aquí tendríamos la componente en Z, ¿sí? Y acá podríamos colocar cualquiera, ¿no? Vamos a colocar una variable de F1. Listo, entonces tendríamos de esa manera. Aquí, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Que en este caso es un ángulo de 90 grados. Entonces, mucho más fácil, ¿no? Tenemos un triángulo rectángulo en este caso. Entonces, al momento que nosotros tenemos un triángulo rectángulo, es fácil los cálculos, ¿no? Si aquí tengo 30 grados en este caso, el otro ángulo sería de 60 grados. Entonces yo voy a trabajar con cualquiera de esos valores para yo poder ir trabajando de la mejor manera. Sería en este caso, podría utilizar cualquiera, ¿no? Sería en este caso coseno de 30 grados sería igual a que esta carga F1 que me sirve para el siguiente cálculo. Sobre el módulo, ¿no? La hipotenusa, que en este caso son los 80 newton. Listo, entonces sería F1 igual a 80 por el coseno de 30 grados. Sería en este caso 80 por el coseno de 30, que nos da de 69.28. Listo. Obviamente Newton, ¿no? Ahora bien, vamos a ver en este caso con el seno. Seno de 30 grados sería igual a la componente en Z, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a trabajar solo eso. Fz dividido para 80, ¿no? Y la componente en Z sería igual a ¿qué? A 80 por el seno de 30 grados. Y eso, 80 por el seno de 30, ¿cuánto me da? Sería en este caso 40 newton. Listo, entonces en este caso yo ya tendría la componente en K, porque solo me faltaría colocar el vector, que sería de 40K. Listo, entonces ya tengo la primera parte, ¿sí? Ya tengo una componente de esa fuerza, ¿no? Esta de aquí. Ya tenemos la primera componente. Ahora bien, tenemos que seguir trabajando, ¿sí? Para poder identificar el resto de componentes. Listo, hemos terminado con el triángulo CED. Ahora bien,
vamos nosotros a trabajar con el siguiente triángulo, que sería C de F. Vamos a trabajar con ese triángulo en este caso. ¿Cómo nos quedaría ese triángulo? Nos quedaría de esta manera. A ver, vamos a poner. Nos quedaría, a ver, de esta manera. Y nos quedaría este vector, sería el F1 que yo ya calculé. Por acá tendríamos que Fx y por acá Fy, con un ángulo de 40 grados. ¿Sí? Y obviamente aquí vamos a tener nosotros un ángulo de 90 grados. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos a tener ese ángulo. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros tenemos, si nosotros trazamos unas líneas auxiliares, nosotros vamos a visualizar que en este caso aquí tendríamos el eje Y y aquí tendríamos el eje X. ¿Sí? Entonces en la intersección de los ejes siempre va a formarse 90 grados. Eso hay que tener muy en cuenta. El ejercicio no te puede dar esos valores, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de poder apreciar esa información. Siempre que se intersequen dos ejes, puede ser el eje X, el eje Y o el eje Z, en la intersección de esos ejes siempre se va a formar 90 grados. Tenemos que el módulo de la parte del F1, que el F1 nos dice, ya hemos calculado, 69.28. Ese es el módulo. Ahora bien, vamos a aplicar en este caso lo mismo, ¿no? Vamos a realizar de la misma manera. Sería en este caso, seno de 40 grados sería igual a cateto opuesto Fx sobre el módulo, que en este caso es F1. Fx sería igual a F1, que es 69.28, por el seno de 40 grados. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer por el coseno de 40 igual Fy por F1. Entonces aquí sería Fy igual F1, 69.28 por el coseno de 40 grados. ¿Cuánto nos da esos valores? Vamos a ver. 69.28 por el seno de 40 sería igual a 44.53 en newton. Ahora bien, sería para el coseno de 40, 53.07. Listo, entonces ya tengo las otras componentes. Entonces ahora sí, yo ya puedo identificar en este caso que el vector fuerza. Entonces vamos nosotros a colocar este vector fuerza. Sería igual Fx. ¿Cuánto nos daba Fx? 44.53 en Y, en J, más 53. Más 53.07 en J. Y en la dirección K o Z, nosotros ya vimos en el gráfico que va a ser negativo, menos 40K. ¿Sí? Donde nosotros vemos en este caso, ¿sí? Vamos nosotros a la gráfica, ¿sí? Vamos a borrar un poco. En este caso, y podemos nosotros visualizar que aquí está la componente Z. ¿Y en qué sentido está? Descendente. Y nosotros tenemos que el vector posición, el vector, en este caso Z, se encuentra en esa dirección como positivo. Está en el sentido contrario
del vector de coordenadas z, entonces por eso es negativo. Y nosotros podemos darnos cuenta que aquí tenemos el vector en y es en la misma dirección positiva de y acá también vemos en este caso la dirección en x positivo. Entonces tanto en x como en y están en la dirección positiva. Solo en el eje z es donde se encuentra en la dirección negativo. Entonces ya lo tendremos en este caso el vector fuerza. Listo, entonces ya tenemos la fuerza. Tenemos el vector fuerza y tenemos el vector posición. ¿Qué es lo que vamos a realizar con esos valores? El momento. Sí, eso es lo que me pide determinar el ejercicio, el momento. Entonces vamos nosotros a colocar, en este caso, ¿a qué sería igual el momento? Momento respecto al punto B va a ser igual a R por F. Ojo, multiplicación vectorial, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con esa multiplicación. Vamos en este caso, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué tendríamos? Momento en B igual vector posición por F. El vector posición, ¿cuánto nos da? 0,55 en I menos 0,2 dirección Z por el vector fuerza 44.53 en I más 53.07 en J y menos 40 en K. Listo. Ahí se encuentra en este caso el momento que nosotros tenemos que determinar. Obviamente hay que realizar la multiplicación vectorial. Y aquí vamos nosotros a ocupar unos puntos muy importantes. ¿Sí? Vamos a colocar por aquí. ¿Dónde lo colocamos? Por aquí. ¿Qué es lo que nos dice en la parte vectorial? Cuando nosotros multiplicamos I por I es 0. J por J es 0. Y K por K es 0. Obviamente vectorial, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto hay que tener muy en cuenta cuando multiplicamos vectorialmente. Porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar cada uno de estos términos por cada uno de estos términos. Y cuando ya no tenemos, en este caso, que la multiplicación se hace 0 o se multiplica I por I con el mismo vector, vamos a tener que seguir una regla. Vamos a colocarlo por acá. A ver, sería I, J, K. Y por J, positivo. J por K, positivo. Y K por I, positivo. Y por J vamos a tener K. J por K, I. Y K por I, el otro vector, ¿no? Si yo multiplico I por J, el otro vector es K. Si yo multiplico J por K, ¿cuál es el otro vector? I. Positivo todos, ¿no? Y K por I, J, positivo. Cuando yo multiplico en sentido contrario, ¿sí? I por J, en este caso no, sería en sentido contrario, sería I por K, negativo, K por J, negativo, y J por I, negativo. Este es el esquema que yo voy a tener como referencia, ¿sí? Para yo realizar la multiplicación vectorial. El primero, I por I igual a 0, J por J igual a 0, K por K igual a 0. Siempre se lo trabaja de esa manera. Ojo en la multiplicación vectorial por cruz. De ahí, cuando en este caso si trabajamos en la multiplicación punto, hay que ocupar otros términos. ¿Sí? Y con esta referencia, ¿no? I por J positivo, J por K positivo, K por I positivo. Si estamos multiplicando en sentido contrario
I por K va a ser negativo, K por J negativo y J por I negativo. Entonces en este caso vamos a trabajarlo con esas condiciones, ¿no? ¿Cómo nos quedaría? En este caso nos quedaría que el momento respecto al punto B sería el primer término. ¿Sí? Vamos a ver en este caso con el primer término. Vamos a multiplicar por este término, por este término y por este término. El primero, ¿no? Entonces 0,55 por el primer término es I por I, que nos decía el ejercicio, los parámetros 0. Listo, entonces tenemos el primer término 0. Listo, entonces vendría en este caso por acá. Ahora bien, con el segundo término, I por J, ¿qué nos decía el ejercicio? I por J positivo. Entonces sería 0,55 por 44.53, 24.49. I por J positivo, el siguiente vector sería K positivo. Listo, ahora bien, por el último término sería I por K, vamos a ver nosotros en este caso, sería I por K negativo, sería menos 0,55 por 40, sería menos 22 I por K J. Listo, entonces ya hemos terminado el primer término. Ahora bien, vamos nosotros al segundo. Lo mismo, por el primer término, por el segundo y por el tercero. Menos, vamos a tener la referencia que es negativo. Menos K por I. Vamos a ver en este caso que nos dice K por I positivo. Y es J. Pero como tengo negativo, sería menos 0.2 por 44.53. Sería 8,91. Que K por I, J. Ahora bien, con el siguiente término, en este caso, sería K por J. Vamos a ver qué es lo que nos dice. K por J negativo. Con este negativo del vector sería positivo. 0.2 por 53.07 sería en este caso 10,61. K por J y ahora bien el último. K por K sabemos que es 0, entonces quedaría el vector o la multiplicación en ese punto. Listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría en este caso? El momento respecto al punto B nos quedaría de la siguiente manera. Los vectores I sería 10.61 en I. En J sería menos 30.91 en J. Y en el vector K más 24.49 K. Newton por metro, ¿no? Listo, entonces ya tendríamos en este caso el vector. Pero en este caso no me piden el vector. Vamos a ver qué nos piden. Es el módulo. ¿Sí? Nos piden determinar el módulo. Entonces, lo que yo puedo hacer en este caso es sacar el módulo, ¿no? Vamos a sacar el módulo de este vector. Sería igual a 10.61 al cuadrado más menos 30.91 al cuadrado más 24.49 al cuadrado. Y aquí sí me va a dar el módulo. Más 30.91 al cuadrado más 24.49 al cuadrado, la raíz 40.84.
Entonces, el módulo sería de 40.84. Y esta sería la respuesta. Obviamente, Newton por metro. Entonces, en este caso, ese sería el momento.